Juan capítulo 14, verso 1 al verso número 6. Lo leemos, sígame con su vista ahí en su lugar. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando yo leo esta porción de la Escritura, veo que una y otra vez les había dicho a sus discípulos a dónde iba. Constantemente a través de la Escritura, desde el momento que irrumpe nuestro Señor Jesucristo con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el Señor constantemente les está diciendo el propósito a los discípulos de por qué el Señor vino a encarnarse. Pero por lo que yo veo, ellos no lo habían entendido. Jesús les había dicho una y otra vez: estaré con vosotros un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Jesús les está diciendo de una manera clara que Él está en la tierra, que está cumpliendo el trabajo y la tarea la cual había sido encomendada, la misión por la cual Él se había encarnado, Dios hecho carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me doy cuenta que no le habían entendido. Para ellos les parecía un diálogo ambiguo, y gracias a Dios por un personaje como Tomás. Un personaje que muchos de nosotros lo hemos considerado como un escéptico, como una persona atea, otras personas, pero a mí me ayuda a entender el diálogo que empieza a establecer nuestro Señor Jesucristo con ellos, para que pueda tener sentido lo que enseguida voy a compartir. Entonces los discípulos estaban totalmente confusos en este momento, pero había uno de ellos que nunca podía decir que entendía lo que no entendía, que era Tomás, y él quería tener las cosas tan claras y que debería de tener sentido lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo. Era una persona extremadamente honrado y tenía que tomar las cosas con la seriedad y no tener ninguna duda absolutamente, y que pudiera entender lo que el Señor les estaba diciendo. Nadie se debe de avergonzar cuando es una persona que tiene preguntas. Nadie debemos avergonzarnos cuando las cosas no nos quedan claras, cuando no hemos entendido, cuando una persona trata de explicarnos. No debemos de quedarnos por ahí con algunas dudas en nuestro corazón, porque muchas veces podamos dar por sentado algo que no se dijo, o entender de una manera equivocada algo que se nos está explicando. Este es el caso de Tomás, que le está preguntando al Señor: Señor, ¿a dónde te vas a ir? Y es ahí cuando nuestro Señor Jesucristo les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a mí me parece una gran afirmación, porque es bien importante lo que el Señor está enseñando en esta porción de la Escritura. Cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo puedo mirar que el camino puede conducir a la verdad, y la vida, o a la verdad y la vida pueden explicar que Jesús es el camino. A mí me enseña que el camino puede ser el proceso. A mí me enseña que la verdad, el medio o la meta, y la vida viene siendo el resultado. Así es que cuando nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, les está revelando lo que por muchos siglos hombres de Dios estaban explicándole. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando hablaba de un camino.
El profeta Isaías, cuando reconvenía al pueblo que regresaran al camino del Señor o que regresaran a las sendas antiguas. Es ahí donde se descubren las verdades que para muchos habían estado velados y que de hecho a través de la filosofía eran temas que se deberían de encargar en revelársele a la humanidad. El hombre siempre está en el camino de tratar de descubrir cuál es el verdadero camino, cuál es la verdad que tenemos que seguir, cuál es la vida a la cual nosotros tenemos que aspirar. Y nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, les está diciendo tetelestai, es consumado. La obra que había empezado en el libro de Génesis, que la vemos desde Abel, desde Enoc, desde Abraham, de Moisés, de los patriarcas, a través de la historia de la vida cristiana o del pueblo de Israel, ahora tenemos la conclusión en la persona, en la obra y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que lo primero que está revelando aquí nuestro Señor Jesucristo es que a través de sus nombres se está demostrando su divinidad. Él es el camino. ¿A quién le tenemos que seguir? Él es el camino, porque cada uno de los nombres están revelando su divinidad. Si nosotros hemos leído detenidamente por lo menos el Nuevo Testamento, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a encontrar que en innumerables ocasiones van a resaltar dos de las palabras que son clásicas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que Jesús es el Salvador. Otra palabra clásica y clave es que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Así es que cuando el Señor les está diciendo a los discípulos para que pudieran entender de una manera clara, el Señor tenía que estar ahí con los discípulos, pero tenía que cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Y esa parte del propósito es que tenía que llegar a la cruz del Calvario, para morir no solamente por unas cuantas personas, sino por toda la humanidad. Él tenía que regresar al Padre. Por eso el Señor les está diciendo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Era imperativo que el Señor regresara a la casa del Padre y que los discípulos les pudiera quedar claro que el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo era para toda la humanidad. Cuando yo veo en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 36, cuando Pedro está predicando el Evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro aclara que este es el Señor de todos. No solamente Jesucristo es el Salvador, sino también Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Por eso, en primer lugar, cuando yo estoy viendo esta explicación que le está dando a los discípulos, el Señor viene a corroborar que Él es el Dios de nuestra vida, que viene a salvarnos no solamente a nosotros, sino también a toda la humanidad. Por eso es bien importante que durante la próxima semana estaremos recordando no solamente cada uno de los eventos que sucedieron en lo que se le llamó, consideró la Semana Santa, sino cada día de nuestra vida tenemos que venir ante la presencia del Señor y recordar que Jesucristo es nuestro Salvador, recordar que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y poderle dar toda la gloria al Padre y decirle: Señor, gracias, porque lo que muchas personas tuvieron velado por siglos, ahora tú le estás revelando a los discípulos que eres el camino que llega al Padre. Lo segundo que yo puedo entender a través de este diálogo que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos es que la adoración que recibió da muestra que la palabra se cumple en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo pudiera tomar algunos pasajes de la Escritura, especialmente aquel que nos habla en Mateo capítulo 2 o en Mateo capítulo 4, verso 9 y verso número 10,
Cuando vienen los seres angelicales y postrándole le adoran a nuestro Señor Jesucristo. Yo pudiera mirar cómo aquellos hombres que le reconocieron como Señor y Salvador, al ser benefactores de algún milagro de provisión, de sanidad, postrándose ante el Señor Jesucristo, le reconocían como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero no todo era de una manera favorable. Tenemos que recordar a los fariseos, debemos de recordar a los herodianos, a cada uno de los grupos religiosos de la época que buscaban que nuestro Señor Jesucristo se equivocara en alguna de sus disertaciones, mas no hallaron absolutamente nada que pudiera desacreditarlo. Cuando yo veo a través del Evangelio, especialmente de Mateo, que nos muestra que querían adorar a nuestro Señor Jesucristo, incluido el rey Herodes, aun cuando fuera mentira, pero él le quería adorar reconociéndole como rey y Señor. ¿Acaso no ocurrió eso con él cuando nació? ¿Acaso no hemos leído lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 1 verso 6? Que todos los ángeles han de adorarle. Hemos pasado desapercibido cuando en el libro de Apocalipsis, que a algunos le llaman revelación, vemos cómo se postran los ancianos y los ángeles y le adoran al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora los discípulos están evidenciando que nuestro Señor Jesucristo es merecedor de toda adoración, de toda bendición, y que solamente sus corazones deben de postrarse ante la presencia de Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es importante, amados hermanos, amigos, ustedes que están aquí en el templo, pero también aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, que nosotros podamos reconocer cada día de nuestra vida que necesitamos venir a postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es el Logo encarnado, Él es la palabra revelada, es la palabra misma que está ahí con los discípulos y que necesitan los discípulos descubrir que solamente a Él hay que adorarle. Pero también puedo mirar que su poder es un poder tan grande que es el único poder para perdonar los pecados. En Marcos capítulo número 2, yo puedo mirar la historia de un hombre paralítico al que Jesús le dijo que le eran perdonados sus pecados. ¿Lo recuerda usted? Cuando trajeron a aquel paralítico, aquellos 4 amigos que abrieron un hoyo en una casa que no les pertenecía y lo bajaron ahí en el centro de la reunión, y el Señor le dijo que sus pecados eran perdonados. Pero realmente lo que necesitaba era una sanidad física. ¿Por qué le dijo en primer lugar que sus pecados eran perdonados? Porque además de alguna necesidad material, además de alguna necesidad física que nosotros pudiéramos llegar a tener, lo primero que necesitamos es encontrar el perdón de todas nuestras faltas, de nuestros yerros, de nuestras equivocaciones. Por eso cuando Jesús ve a aquel paralítico, le dice: tus pecados son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Es ahí donde el Señor opera grandes milagros, cuando nosotros hemos llegado postrados ante su presencia y le hemos reconocido al Señor que Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Yo puedo mirar que los que estaban ahí reaccionaron diciendo que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Él mostró su poder, haciendo que el hombre se levantara y empezara a caminar. Y ahí les está dando una gran demostración del poder, del señorío, de la gloria y de la palabra de Dios encarnada. Y que por muchos siglos, no solamente el pueblo judío, sino los pueblos circunvecinos, estaban tan ocupados en poder descubrir quién era el camino, quién era la verdad y quién es la vida.
Y ahora, a través de cada uno de estos acontecimientos, el Señor nos está revelando que Jesús es el camino, tetelestai, que Jesús es la verdad, el logos, la palabra, que por muchos siglos los mismos filósofos griegos y romanos se habían encargado. Ahora Jesús les está revelando que Él es la palabra encarnada, que el cumplimiento está teniendo en su persona, en su obra, en su ministerio, y que ya no hay necesidad de andar buscando en la filosofía de aquellas épocas, sino que ahora están viendo al Dios mismo hecho carne, que se identifica con el hombre, que se identifica con la humanidad, y que ahora la demostración de su poder, no solamente al perdonar los pecados, sino también al restaurar la vida física, especialmente de este personaje, donde aquellos hombres podían decir, solamente el que puede perdonar los pecados es Dios. Pero para que vean que no solamente lo estoy diciendo a través de un acontecimiento físico, a ti te digo, levántate y anda. Es lo mismo que nosotros podemos llegar a experimentar a través de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto mismo que yo estoy mirando a través de este pasaje de la Escritura, también lo puedo mirar cuando aquel ladrón estuvo crucificado junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? La tradición hasta le pone nombres. La tradición dice que uno se llamaba Dimas y el otro se llamaba Gestas, pero tenemos que hacer la aclaración que la Biblia no lo menciona, eso lo menciona la tradición. Y la tradición dice que uno de ellos, al haber confesado sus faltas y sus pecados, el Señor le prometió que desde ese día estaría con Jesús en el paraíso. Cuando moría Esteban, es el tercer acontecimiento, el primer mártir por las piedras del enemigo que había estado orando diciendo a Jesús que no le imputara aquel pecado. Por eso cuando la Biblia declara que somos salvos por su sangre, ahora los discípulos pueden entender el sentido y ya no quedar preguntas ambiguas o vanas, sino que ahora pueden entender precisamente lo que Jesús les está diciendo. Yo soy el camino. Lo que Moisés había dicho, lo que los profetas habían predicado, lo que habían dicho con antelación, ahora se está cumpliendo en mi persona, en las obras que estoy haciendo y en lo que voy a tener que realizar. Llegar a la cruz del Calvario, morir, al tercer día resucitar, pero también tengo que ascender a los cielos y tendré que venir por toda la gente que ha creído en mí. Tetelestai, Jesús es el camino. Tetelestai, Jesús es la verdad. Tetelestai, Jesús es la vida. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros podamos recordar cada uno de nuestros días que Jesús es tan importante para nuestro corazón, y no solamente tomar una tradición en la vida de la iglesia o en la vida religiosa, porque eso quedaría hueco, vano, sin sentido. Pero el verdadero sentido es cuando nosotros hacemos de la palabra un estilo de nuestra vida, del cual debemos de depender en cada momento de nuestro ser. Lo siguiente que yo puedo mirar es que su presencia nos muestra que Él es Dios. Si hemos leído el Salmo 139, David dice que no es posible escapar de la presencia de Dios. En algunos pasajes dice que Él pone sus ojos sobre los justos que están sobre la tierra. En otros pasajes de la Escritura dice que Él pone su mano sobre nuestra cabeza. Otro pasaje dice que está delante de nosotros. Otros pasajes dice que está detrás de nosotros. Otro pasaje dice que el Señor nos rodea. Lo que yo puedo entender es que nada ni nadie puede escapar ante la presencia de nuestro Dios. Y Jesús dijo que Él estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tengo que llegar a entender a través de esta porción de la Escritura cuando Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida?
los está remontando no solamente a algunos salmos en lo particular, sino en este Salmo 139 de una manera específica, cuando les está diciendo a los discípulos que el Señor estaría con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. También nos prometió estar en medio de nosotros, aunque fuéramos solo 2 o 3. Cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia, podemos sentir la presencia de nuestro Dios que nos abraza. Cuando usted y yo oramos en familia, cuando yo oro con mi esposa, cuando oro con mi familia extendida, ahora con mi nuera y con mis nietos, podemos sentir la presencia de nuestro Dios. Cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, ahí el Señor está con nosotros y nos escucha, nos bendice, nos guarda, nos levanta, nos anima el Señor nos motiva para que podamos seguir adelante. Yo puedo pensar que es hermoso que a la vez de estar aquí con nosotros, también el Señor está con nuestros hermanos en Cuba en esta misma noche que están teniendo un culto de predicación o de avivamiento. Que así como el Señor está con nosotros, también puede estar al norte de nuestra república con nuestros hermanos en los Estados Unidos o con nuestros hermanos en Canadá. Que así como nosotros estamos aquí, también el Señor está con nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, en cualquier otro lugar donde hay personas reunidas en torno a la palabra, que están viviendo de acuerdo al Evangelio y le pueden decir: Señor, yo te adoro y yo te bendigo, porque su presencia muestra que Él es Dios y nosotros lo podemos sentir. Nosotros podemos volcarnos ante la presencia del Señor, derramar nuestra vida, hablarle con nuestras palabras, con palabras mencionables, con palabras inmencionables. El Señor puede entender nuestra súplica, nuestro clamor, nuestro llanto, y el Señor viene y enjuga nuestras lágrimas. No nos deja solos, no nos abandona. Si es a través de un suspiro, a través de un pensamiento, a través de una palabra bien hilada, de una poesía, o a través de expresiones que ni siquiera nosotros mismos pudiéramos llegar a hilar a través de la crisis, el Señor conoce nuestro corazón. ¿Cuántas personas el día de hoy están sufriendo por algún familiar, por algún amigo, por algún hermano, por alguna persona que forma parte de su familia y que ha partido de la faz de la tierra y que hay un dolor en el corazón? Bueno, es ahí donde el Señor viene y nos dice que estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Solo porque siendo divino podía acompañar a los suyos en todas partes, es que pudo mandarlos a predicar en todas partes. Y uno de los grandes hombres que pudo ser usado para la gloria del Señor no solamente fue el apóstol Pedro, no solamente fue Pablo, no solamente fue Tomás, sino muchos de los discípulos que se empezaron a agregar a través del ministerio de la obra y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pero también nosotros. Por último, lo que yo puedo mirar, que Él es nuestro único camino de vida. Si nosotros andamos buscando cuál es el camino, ya lo hemos encontrado. El Señor nos está diciendo lo mismo que les expresó a los discípulos: es necesario que yo regrese de donde he venido, que cumpla el plan establecido por el Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Tomás le dijo: Señor, pero si no sabemos de lo que nos estás hablando. Y es ahí donde el Señor le dice: es que yo soy el camino. Lo que profetizó Ezequiel, lo que profetizaron todos los hombres de Dios, lo que se habló en el Génesis, en Deuteronomio, en Levítico, en todo el Antiguo Testamento, ahora conmigo se tiene el cabal cumplimiento de la palabra de Dios. Y en pocas palabras les está diciendo esa palabra de la cual hemos estado hablando a través de esta serie: tetelestai, consumado es. Estas palabras
se convierten en una realidad, se convierten en un hecho a través de mi persona, a través de mi obra. Cuando los experimentamos en el fondo de nuestro ser, no nos cabe duda de que Él es divino. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, es ahí cuando experimentamos el verdadero cambio en nuestro ser. Si usted no lo ha hecho, yo lo quiero invitar para que le permita al Señor entrar a su corazón y a su vida. Tenemos muchos pasajes de la Escritura, pero solamente relataré 2 de ellos. Juan capítulo 3, de un hombre religioso que era necesario que fuera a platicar de noche con nuestro Señor Jesucristo por pena, porque no quería que se enteraran. Pero usted lo puede recordar en Juan capítulo 3. Aquel hombre que fue ante la presencia del Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, necesitas nacer de nuevo. Señor, es que necesito entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Señor le dijo, no has entendido con toda claridad. Necesitas nacer del agua y del Espíritu, un nuevo nacimiento. Y en Apocalipsis capítulo número 2, ahí encontramos otra revelación de la palabra de nuestro Dios, cuando el Señor nos dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como si el picaporte solamente estuviera por dentro y el Señor solamente pudiera estar tocando la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón. Él no puede forzar la puerta, Él no puede abrir la puerta. Necesitamos nosotros abrirle para que el Señor entre a nuestro corazón y entre a nuestra vida. Cuando usted y yo experimentamos esta verdad inconfundible, ineludible que les está revelando a los discípulos, es cuando vamos a encontrar una gran bendición de parte del Señor. Él es la piedra sobre la cual basamos nuestra vida. Él es el arca de nuestra salvación. Él es nuestra certeza. Él es nuestro Salvador. No es Mahoma, no es Buda, no es Zoroastro. No son los grandes fundadores de las religiones, que fueron hombres que un día murieron y fueron sepultados. Nadie pretende otra cosa, solo de un hombre fue dicho que era divino, nuestro Salvador, y ciertamente le podemos comprobar cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y nuestra vida y le decimos, ven Señor Jesús. Que en esta noche usted y yo podamos encontrar esa satisfacción en nuestra vida y que podamos entender la revelación que tuvieron los discípulos cuando comprendieron que Jesús es el camino, que por muchos siglos estuvieron ante la expectativa, no solamente los judíos, sino muchas naciones en búsqueda de ese verdadero camino, de esa verdad y de esa vida. Les invito en esta noche para que estemos de pie y que podamos tener un momento de oración. Yo le quiero invitar a mi esposa para que tengamos un momento de oración, pero en esta noche que podamos pensar que el camino conduce a Dios, que la verdad nos libera a nosotros como seres humanos y que la verdad produce comunión con el Señor. El camino es el camino que nos lleva a Dios, pero también el camino que a cada uno de nosotros como seres humanos nos mantiene en una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Oremos en esta noche. Si usted quiere levantar sus manos al cielo, si usted quiere doblar sus rodillas en esta noche, tenga esa libertad. Oremos en este momento. Oremos al Padre.